Con el nombre de Parque Infantil se conoce popularmente en nuestra ciudad a la calle de Vicente Goicoechea. Ello se debe al espacio con juegos para niños que se comenzó a realizar el año 1954. Al año siguiente se derribaron 4 casitas que estaban situadas en el centro de la calle, en un bloque que comenzaba frente al convento de las Brígidas y terminaba frente a las traseras de la Diputación. La demolición de estas casas, conocidas como el tranvía parado, permitió la prolongación del parque, rematada con la colocación de una fuente en el año 1956. La financiación de esa fuente se produjo de un modo muy curioso. En 1954, la viuda de Desiderio había solicitado autorización para la construcción de un edificio para hotel en la esquina entre las calles Nueva Fuera, Colegio de San Prudencio y Torno. Dicha autorización se le concedió con la condición de que, como tenía que guardar línea con el resto de la calle Colegio de San Prudencio, y eso suponía la desaparición de una fuente pública, tenía que instalar a su costa en la fachada una nueva fuente en hornacina, que pasaría a propiedad municipal. Sin embargo, al año siguiente, 1955, se acordó liberarle de dicha obligación, por no creer necesaria la fuente en ese lugar, pero para ello debía de pagar 5.000 pesetas, que era el coste aproximado de la instalación, y con ello financiar la fuente que nos ocupa, que se iba a colocar en el Parque Infantil de Vicente Goicoechea. En esta fotografía de Santiago Harina vemos el aspecto que tenía Vicente Goicoechea en 1957, contemplándose perfectamente la distribución de la parte derecha de la calle. Antes de llegar a los edificios que hacen esquina con la Plaza de la Provincia, vemos una antigua casa de 4 alturas que se conserva en la actualidad con el número 8. En ella se instaló en 1890 el primitivo convento de la Virgen del Carmen, permaneciendo allí 10 años hasta su traslado en 1900 a la calle del Sur, actual Manuel Iradier. En la planta baja del edificio continuó viviendo el matrimonio de avanzada edad formado por Eulogio Angulo y Jacoba Averasturi, que habían donado la edificación y la huerta a cambio de una pequeña pensión para vivir el resto de sus días. A la parte derecha de esta casa se ve en la fotografía la empresa Rica Sociedad Anónima, dedicada a tejidos de yute y esparto. En su parte izquierda había un pabellón diferenciado. Ese local fue en el siglo XIX el salón de baile El Vascongado. En él instalaron los carmelitas la capilla del convento, colocando una espadaña y una estatua de la Virgen del Carmen. Al marcharse los carmelitas, se instaló allí la fábrica, ampliándose con el resto de los terrenos hasta entonces sin edificar. La empresa, conocida inicialmente como El Carmelo, perteneció a Juan Bautista Alfaro, pasando después a las manos de Jáuregui y desde los años 30 hasta su cierre en 1967 a la firma Rica Sociedad Anónima. La espadaña vacía y la imagen de la Virgen permanecieron en la fachada hasta una reforma realizada entre los años 1951 y 1952, en que desapareció la espadaña y se trasladó la estatua a un patio interior. Al cerrarse la fábrica, la imagen fue llevada a Palencia a la empresa propiedad de los Rica llamada Yutera Palentina. En 1985, gracias al interés de algunos vecinos que entonces moraban en la casa que aún permanece en pie y al carmelita Higinio Gandarias, se logró localizar la imagen que ahora está en el patio del convento de la calle Manuel Iradier, gracias a la buena disposición
de José Ramón Rica, que la entregó voluntariamente. La estructura de esta calle era hasta 1906 completamente distinta. En el centro de la calle existía desde 1821 un juego de pelota de pared derecha. Adosada a su frontis estaba la casa del canchero, en la que había un café regentado por la familia Vivier. La existencia del frontón hacía que no fuera una la calle, sino dos. Los actuales pares eran la llamada calle del juego de pelota, que en 1916 cambió su nombre por el de Vicente Goicoechea, en honor al gran músico alavés de Ibarra de Aramayona, fallecido aquel año. Por otra parte, los impares pertenecían a la calle de las Cercas Bajas, que entonces comenzaba en la calle de la Magdalena, con un paso muy estrecho entre dos casas, como se puede apreciar en esta fotografía de Enrique Guinea. Para la construcción del juego de pelota, el ayuntamiento adquirió 3 casas con sus correspondientes huertas a Francisco Javier María de Urbina, marqués de Aravaca, Prudencio María de Verástegui y a los 7 escribanos de la ciudad, individuos del patronato de San Lucas. Al derribarse el frontón, se construyó un pabellón para escuela de talla y modelado, donde los alumnos trabajaban junto a los escultores de la Catedral Nueva. Dicha escuela se inauguró el año 1909, a los 2 años de haber comenzado las obras de dicho templo. Paralizadas las obras de la catedral en 1914, se cerró la escuela. Una vez demolido el pabellón, se acordó en 1928 que la calle fuese única con el nombre de Vicente Goicoechea, iniciándose la de las Cercas Bajas como la conocemos en la actualidad. En esta fotografía de Ceferino Yanguas vemos 2 edificaciones, una de ellas ya desaparecida, pertenecientes al Centro de Obreros Católicos. Este centro se había instalado en 1905 en la calle de la Herrería, para trasladarse después a la esquina de Manuel Iradier con San Antonio. Gracias a la intervención del obispo Cadena Yeleta, se inició en 1910 la construcción del edificio de Vicente Goicoechea, que todavía permanece, que es el más alto de los 2 que se ven en la fotografía. El proyecto fue de los arquitectos de la Catedral Nueva, Javier Luque y Julián de Apraiz, y su inauguración se realizó el día de San José de 1912. Ese edificio en la actualidad alberga la librería diocesana y distintas delegaciones del obispado, la Secretaría de Catequesis y las misiones diocesanas. En 1935 se presentó un proyecto realizado por Miguel Mieg para la construcción de un edificio anexo, derribando una antigua casa allí existente. Ese edificio, el más bajo de la fotografía, era una realidad al año siguiente, y en él se instaló una imprenta que posteriormente se llamó Editorial Social Católica. Antes de su demolición, sirvió durante algunos años como taller de escultura para las imágenes de la nueva catedral. También podíamos hablar del convento de las Brígidas, ubicado en esa calle, pero esa es otra historia.